En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La transfiguración de Jesús. Acabamos de escuchar el relato de San Marcos. ¿Qué dice el diccionario de la palabra transfiguración? ¿Qué significa transfigurarse? Dice el diccionario: transfigurar es hacer cambiar el aspecto o la forma de una persona o cosa. Cambiar. Un significado más formal significa transformar, cambiar. Jesús cambió, se transformó, se transfiguró. Una blancura como nadie puede hacer en este mundo. Esplendorosamente blanco su alrededor. Imaginemos por un momento la transfiguración de Jesús. Y a su lado aparecen los 2 personajes más simbólicos de todo el Antiguo Testamento. El profeta Elías, que representaba a los profetas de Israel, era el símbolo profético, y Moisés, que representaba la ley, las normas que Dios había dado a su pueblo por medio de Moisés. Al lado de Jesús está el Antiguo Testamento. ¿Se imaginan la transfiguración? Jesús cambia su aspecto, su presencia. Ya no es el hombre sencillo de Galilea,
Ya no es uno más del montón como lo fue en su vida pública. Ya no es ese que no es el hijo del carpintero, no vive su familia entre nosotros. Ahora los apóstoles ven que se trata de un personaje especial, divino. Todos los símbolos que aparecen indican que es Dios el que está en Jesús, que no solo es el Hijo del Hombre, como siempre lo menciona Marcos, sino que es el mismo Dios. Las nubes que aparecen son una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, en todas sus manifestaciones de Dios. La blancura, el esplendor, es otro signo de divinidad. Y por si fuera poco, la presencia de Moisés y Elías a su lado. El Padre está diciendo, este es Dios, el Hijo. No solamente el humano que ustedes ven, que ustedes oyen, que ustedes conocen. En Él está Dios, estoy yo, está la Trinidad. Esa es la transfiguración de Jesús. Pero el relato nos quiere cuestionar. ¿Tú también te transfiguras en tu relación con Dios? La relación con Dios tiene que ser una relación de constante transfiguración, cambio, transformación. Toda persona que se encuentra con Dios, toda persona que tiene una relación sincera con Dios, una relación de corazón, de voluntad, de mente, de sentimientos con Dios, tiene que experimentar transfiguración en su vida. Y así como los apóstoles notaron que Jesús no era el mismo, así las personas con las que convivimos tienen que notar que nosotros no somos los mismos. No nos van a ver con nubes, ni con esplendores de blancura, no. Nuestra transfiguración va a ser en nuestra persona, en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que hacemos, en cómo nos relacionamos. Ahí es donde los demás tienen que ver nuestra transfiguración, nuestro cambio. Por eso la gente, con justa razón, la gente que no se acerca mucho a Dios o a las cosas de Dios, con justa razón, espera ver en los que se asisten, en los que sí estamos cerca de Dios, en los que andamos en las cosas de Dios. La gente espera ver cambios, transfiguraciones. Y cuando no los ve, cuando los hijos no ven esos cambios en los papás que están cerca de Dios, en las cosas de Dios, cuando el esposo o la esposa no ven en su pareja que anda en las cosas de Dios, cambios, transfiguraciones, cuando el vecino, la vecina, el compadre, el compañero, el amigo, la amiga, saben que andamos en las cosas de Dios y no ven transfiguraciones, cambios, ¿qué dicen? ¿De qué les sirve asistir?
lástima, está perdiendo el tiempo. Y equivocadamente se justifican diciendo, yo por eso no voy, a mí por eso ni me inviten, para ser igual de hipócritas que los que están ahí y no cambian, para dar mal ejemplo como los que están bien metidos y lo dan. Esa es una justificación equivocada, porque venimos a la iglesia y nos acercamos a las cosas de Dios para Él, por Él y para llevarlo en nuestra vida. Y eso no tiene que depender de si a otros les sirve o no, de si otros cambian o no, de si a otros X. Los otros nunca van a ser una excusa para nuestro proceder. En todo caso deberían ser motivación, pero nunca una excusa. Cada misa en la que participamos tendría que ser un momento de transfiguración para nosotros. Porque en la misa nos encontramos con Dios. Debemos salir de cada misa, debemos experimentar después de cada encuentro con Dios en oración, en reflexión de la palabra, en algún retiro, en algún encierro, en cualquier situación de encuentro con Dios, deberíamos salir transfigurados en algún aspecto de nuestra persona. ¿Sí pasa eso en nuestras vidas? ¿Cuál transfiguración estoy viviendo en este momento de mi vida? ¿Cuál cambio? ¿Cuál mejora? ¿Cuál crecimiento? Los demás están mirando en mi persona como fruto de andar en las cosas de Dios. Nos han dicho en la familia o los conocidos, nos han dicho, desde que tú, mamá, papá, hermano, hermana, amigo, amiga, desde que tú te acercas a las cosas de Dios, eres otro, eres otra. Se nota que Dios está transfigurando tu vida, cambiando tu vida. ¿Nos han dicho eso? Nos tienen que decir eso. Más aún, les invito a que lo preguntemos. Qué buen momento de evaluación sería ese. Los papás a sus hijos. A ver, hijos, nosotros les invitamos a las cosas de Dios y asistimos a las cosas de Dios, empezando por la misa. ¿Notan cambio en nosotros? ¿Notan que nos sirve, que ayuda a nuestras vidas y a la familia para vivir mejor? ¿Se nota que estamos cambiando, transfigurándonos? Les invito a que hagamos esas preguntas a las personas con las que convivimos más. Levante su mano el que reconoce en la presencia de Dios que necesita más transfiguraciones en su vida. Levante su mano. Y allá los que me están mirando en el video, todos necesitamos siempre más transfiguraciones, más cambio. Y el Evangelio de hoy nos da la clave para lograrlo.
La clave está en la voz que se escucha. Este es mi Hijo amado. ¿Qué dijo esa voz? Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Escúchenlo. Ahí está la clave. En la medida en que escuchemos a Jesús, el Hijo amado, sucederán transfiguraciones en nuestra vida. En la Biblia, escuchar no solamente es poner el oído. En la Biblia, escuchar es también poner la voluntad. Es decir, actuar conforme a lo que escuchamos. Es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué tanto escuchamos a Dios, a Jesús? Miren cuánto tiempo dedicamos cada día a escuchar. Escuchamos en la casa las pláticas, escuchamos a los amigos cuando salimos, escuchamos el radio, escuchamos los audios, escuchamos las películas, escuchamos los chismes, escuchamos los mitotes, escuchamos las novedades. ¿Cuántas horas dedicaremos a escuchar en el día? ¿Y a Jesús? A ese Hijo amado del Padre, ¿cuánto tiempo lo escuchamos? Levante su mano el que escucha a Jesús media hora al día. Qué poquitas personas. Levante su mano el que escucha más de media hora a otras personas. ¿Ven? La mayoría. Dos comadres que se ponen a platicar en la calle, se avientan horas platicando. ¿Por qué no lee la Biblia? ¿Cuál tiempo, padre? No, pues ¿cuál tiempo? ¿En el chisme? ¿En la plática? ¿En la calle? Pues no va a tener tiempo, claro que no va a tener tiempo. Siempre es cuestión de organizar tu tiempo. Si poco escuchamos a Dios, poco Dios vamos a tener en nuestras ideas y poco Dios vamos a tener en nuestra conducta. Escuchar es una cualidad indispensable para vivir mejor. Dice el refrán, el que no escucha consejo no llega viejo. Escuchar. ¿Cuánto escuchamos a Jesús? ¿Dónde escuchamos a Jesús? Cuando leemos la Biblia, ¿cómo decimos? Terminamos de leer un texto bíblico y ¿cómo dice el que lo lee al final? Palabra de Dios. Si es palabra, ¿la palabra para qué es? Para escucharla. Escuchamos. Una vez más, necesitamos volver a Jesús. Necesitamos volver al Evangelio. Necesitamos dedicar más tiempo para escuchar a Jesús. Una vez iba un señor en su carro, último modelo, nuevecito. Una semana tenía con él. Lo estaba apenas estrenando. Y por la calle de la ciudad iba con sus audífonos, gozando de su carro, y de repente escuchó un pedradón en su carro. Lo vio cómo rebotó la piedra, se paró, se bajó
fue donde estaba un niño de 8 o 10 años que había aventado la pedrada. ¿Qué tan fuerte estaría la pedrada? Que la escuchó. Y va y agarra al niño, lo maltrata. Ya se imaginarán las majaderías que le dijo, por qué había hecho eso. Y el niño llorando, llorando. Y le quería decir, Señor, es que ¿por qué? Y no le dejaba expresarse, gritándole, maltratándolo, hasta que por fin le dice, ¿por qué lo hiciste? Señor, es que mi abuelita está tumbada a media cuadra. Ella me traía y se cayó y no hay quien me ayude. Y a todo mundo le hablo, le hago señales y nadie me hace caso, hasta que se me ocurrió con una piedra aventársela al primero que pasara. Y lo logró. Se paró y le dice el Señor sorprendido, ¿dónde está tu abuelita? Venga, lo lleva. Y la viejita ahí caída, golpeada, sangrando de su cabeza. Rápido el Señor la levanta, pide auxilio, la llevan y se salva aquella viejita. Gracias a que escuchó a aquel hombre, pero gracias a la pedrada que aventó aquel niño. Ese carro se quedó con el golpe de esa piedra. Aquel hombre no lo arregló. Y siempre que le preguntaban por qué tenía ese maltrato el carro, decía, no lo voy a arreglar ni se lo quito, porque eso me recuerda que siempre hay que tener tiempo para escuchar a los demás. Y no hay que andar tan aprisa en la vida que nos impida escuchar. A veces Dios permite pedradas en el carro de nuestra vida, en el recorrido de nuestra vida, para ver si escuchamos. Cada vez que sintamos una pedrada en nuestras vidas, pedrada es una situación difícil que vivamos, un problema grande que tengamos, una enfermedad, cualquier crisis, tomémoslo como una pedrada que nos está invitando a escuchar para atender la necesidad y preguntarnos, ¿qué necesito hacer? ¿En qué debo cambiar? ¿Qué me estás pidiendo, Señor? Y decirle como la Virgen María, habla, Señor, que tu siervo escucha. Llevémonos el propósito de escuchar más a Dios. Sigamos leyendo el Evangelio de Jesús con orden, con constancia, con perseverancia, y tratemos de aplicar en nuestra vida cada enseñanza que escuchemos de Jesús en su Evangelio. Este es mi Hijo amado, escúchenlo.